Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a empezar hoy con un tema nuevo. Para eso les propongo revisar un poco algo que ya vimos, así arrancamos con este tema mejor acomodados y lo vamos enganchando y vamos entendiendo de qué se trata. Al principio del año vimos el capitalismo, vimos que el capitalismo vino a reemplazar otro sistema, otro ordenamiento social que era el feudalismo. En el capitalismo aparecen, a diferencia que en el feudalismo, clases sociales. En el feudalismo había estamentos fijos. En el capitalismo va a haber clases sociales. La característica de las clases sociales es que son móviles. ¿Sí? Se puede pasar de una clase a otra según vendría a ser una cuestión económica, más que nada. En estas clases sociales que aparecen en el capitalismo se destacan dos, o son dos las más importantes, la burguesía y el proletariado. ¿Sí? Los burgueses van a ser los nuevos dueños, los dueños de los comercios, de las empresas, de las industrias, de los bancos. Esos van a ser los burgueses, los dueños, los propietarios, los patrones. Y después aparecen los obreros o proletarios. Los obreros que son esas personas que antes vivían en el campo, los campesinos, que vivían en ese sistema feudal como de prestado, pagando impuestos al señor feudal. Ahora ese campesino se viene a vivir a la ciudad y se emplea en las industrias que surgen después de la revolución industrial. Estamos hablando en el comienzo del capitalismo, se podría decir a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Las ciudades a donde hay industrias empiezan a llenarse de gente, empiezan a hacerse cada vez más grandes, principalmente ciudades de Inglaterra, que dijimos que la revolución industrial surgió ahí, eso lo vimos el año pasado. Entonces estos obreros que antes eran campesinos encuentran si bien un poco de libertad, porque cuando vivían en las tierras del señor feudal eran siervos, se llamaba siervos de la gleba, o estaban como a merced de ese señor que imponía sus leyes y imponía una forma de vivir y realmente los campesinos no eran libres o no eran muy libres, podemos decir. Tenían obligadamente que pagar impuestos para que el señor feudal se sostenga, porque vivían en sus tierras. Entonces de a poco se van a vivir a la ciudad y se empieza una vida un poco más independiente, porque ahora pueden elegir el trabajo, viven en un barrio, un poco la vida más parecida a la nuestra. Pero ¿qué pasa? Esos primeros años en las ciudades crecen rápidamente, empiezan a haber problemas edilicios, problemas de salubridad, de salud, los barrios no están en condiciones de recibir a tanta gente, los barrios se van construyendo a medida que vienen a vivir gente del campo y no hay los servicios públicos que hoy conocemos como obviamente cloaca, pavimento, agua corriente. La gente empieza a tener muchos problemas de salud debido a la falta de infraestructura o de organización que hay en esos nuevos barrios que se van haciendo, por ejemplo, en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Esos nuevos barrios que van ampliando la ciudad comienzan a tener problemas de este tipo. Muchos problemas de este tipo. La gente que vive ahí realmente vive mal, vive entre la suciedad, entre las ratas. Enfermedades como el cólera, por ejemplo, que es una enfermedad que surge cuando no hay la limpieza necesaria. Y el otro problema de los obreros se da en las fábricas que los empleaban, piensen, estamos hablando del año 1800, no contaban con lo que hoy se llaman leyes laborales. Entonces, las condiciones laborales no eran propicias para el trabajo, un trabajo saludable, ¿no? Porque uno va a trabajar no para morirse trabajando, sino para ganar dinero y poder comprar la comida, comprar lo que uno necesita. Y estas fábricas no funcionaban así. Recién era el surgimiento de la industria, el surgimiento de las primeras fábricas y no se conocía lo que hoy se conoce como seguridad e higiene, leyes laborales. Eh, entonces los obreros vivían en condiciones pésimas y trabajaban en condiciones peores, creo. Piensen ustedes que, para darle ejemplos de esto que les digo del trabajo en la fábrica, los chicos trabajaban desde los 6 años. Los chicos cuando ya podían caminar y hacer un poquito de fuerza ya podían trabajar. Porque no había nada que le impida a ese burgués, a ese patrón, emplear a un chico de 6 años. Entonces empleaba a un chico de 6 años. Ahí empezaban los 6 años su edad laboral hasta el día que se muera.
Las mujeres, por ejemplo, también trabajaban, obvio, pero no había ninguna legislación que las defendiera en el caso de si estaban embarazadas. Entonces tenían que trabajar durante su embarazo normalmente hasta el día o el día anterior a tener familia, al parto, ¿no? Después que tenían a su hijo, se tenían que reincorporar rápidamente al trabajo. Los hombres tampoco la pasaban bien porque los trabajos, los peores trabajos, los trabajos de más fuerza, eh, los trabajos más sufridos o donde más la salud sufre le tocaban a los hombres y su expectativa de vida no era muy alta. Realmente en esos primeros años en las industrias la gente que tenía los peores trabajos se moría muy joven. Los salarios eran malísimos, los salarios, había una real diferencia salarial, ahí los hombres cobraban un poquito más que las mujeres y las mujeres un poquito más que los niños. Pero siempre hablando de poquito, porque se pagaba lo justo y necesario para comer en el día. Siempre la paga era diaria o semanal y se pagaba teniendo en cuenta que les alcanzara para comer. Y bueno, hoy sabemos que no solamente de pan vive el hombre, también hay otras cosas. Bueno, en esas primeras épocas de la industria esto no se respetaba. Así que más o menos ahí tenemos un contexto de cómo era la sociedad cuando surge el capitalismo. Pero a medida que van pasando los años va apareciendo algo nuevo entre esos obreros, y es una idea de que así no se puede vivir, de que hay una vida mejor, de que al final este sistema capitalista que parecía que venía a solucionar las injusticias del feudalismo, recuerden la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad y libertad, esos eran los principios de la Revolución Francesa, y ahora vamos a ser todos libres, iguales, hermanos, y el capitalismo al final no cumplía con eso en esos primeros años. Entonces comienzan a surgir ideas nuevas, ¿sí? Lo que podemos llamar nuevas ideologías dentro de este ámbito de los obreros. Por eso son las ideologías del movimiento obrero, del siglo XIX, ese es el título de nuestro tema. Una ideología sería un sistema, un conjunto de ideas que comparte un grupo de personas. Entonces el grupo de personas serían los obreros y las ideas. ¿Cuáles son las ideas que comparten? Ideas de defender sus intereses, ¿no? Se dan cuenta de que tienen que trabajar o que tienen que funcionar o defender sus intereses juntos. Los obreros son más que los burgueses, que los patrones. Entonces se dan cuenta de que tienen que unirse. Aparecen intelectuales o pensadores que empiezan a escribir y empiezan a generar contenido para defender a los obreros. Y ahí aparecen estas ideologías, ¿no? La primera de todas es el socialismo. El socialismo se divide en dos. El socialismo utópico es el primero que surge en 1800 más o menos. Y lo que hace es ver toda esta injusticia que generaba el capitalismo y decir que la manera de salir de esto, porque ellos critican al capitalismo, pero también dan una propuesta, alguna alternativa. Entonces dice, los obreros para vivir de otra manera tienen que juntarse y no trabajar para un patrón, sino trabajar como lo que hoy llamaríamos una cooperativa, trabajar juntos. Pero no que haya un patrón, sino que haya alguien dueño, sino ellos juntos armar la empresa, ¿sí? Trabajar cooperativamente, cooperando y que todos después, cuando, no sé, fabrican lápices, cuando venden los lápices a fin de mes, la ganancia que queda de eso la reparten en partes iguales. Esa es la forma más justa que veían acá, y muy resumido lo estoy explicando, el socialismo utópico. Socialismo por esta cuestión social, y utópico se le pone después porque es algo irrealizable, ¿no? La palabra utopía es como, representa lo que sería como un sueño, algo ideal, pero es como una meta ya lejana que nunca se alcanza. Después aparece el socialismo científico o el comunismo, que este ya es, digamos, más realizable y se va a realizar después más adelante, se va a concretar. El comunismo es más conocido, todo lo tenemos presente o alguna vez lo escuchamos, socialismo, comunismo. El comunismo es generado por dos científicos o dos escritores, pensadores de esa época, filósofos. El más importante es Marx, el otro su compañero es Engels. Y acá lo que van a decir los comunistas es, no, que se tienen que juntar los trabajadores, los obreros tienen que si se quiere, empujar juntos para cambiar el capitalismo.
Pero lo que ellos plantean es un cambio más drástico que el socialismo, y es que no exista la propiedad privada. Dice, para que este sistema deje de generar injusticias, tiene que desaparecer la propiedad privada. O sea que tiene que desaparecer una clase social que serían los burgueses, porque yo dije al principio, ¿quiénes son los burgueses? Los patrones. Entonces, si desaparece la propiedad privada, desaparece también el patrón. ¿Me explico? El patrón tiene una industria y esa industria es su propiedad privada. Si yo planteo que desaparezca la propiedad privada, también van a desaparecer los patrones. Si desaparecen los patrones, vamos a existir solo obreros, vamos a hacer una sola clase social y vamos a generar lo que tanto buscamos, que es la igualdad. Eso es lo que plantean los comunistas, que también critican al capitalismo por sus injusticias y por generar este funcionamiento injusto. Y por último, los anarquistas. Es la otra ideología que se da en esta época, ya a mediados del siglo XIX. El anarquismo es más radical, si se quiere, va más profundo todavía, y dice, necesitamos cambiar el capitalismo, y para hacer una sociedad más justa y realmente justa, lo que tenemos que hacer es una sociedad sin gobierno, una sociedad que no tenga gobierno, porque una sociedad con gobierno siempre va a generar injusticias. Hay alguien arriba que me observa, que me vigila, que me dice qué tengo que hacer. Y para que no pase eso, no tiene que existir el gobierno. Tiene que ser una sociedad sin gobierno, sin autoridades, sin nadie que me vigile, sin nadie que me diga lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, ahí surge el anarquismo a través de esas ideas, y muchos obreros adhieren a este anarquismo o al comunismo, ¿sí? Se reparten ahí un poco. Serían como hoy, no sé, dos partidos políticos, podríamos decir hoy en día. Entonces, unos adhieren a uno, algunos adhieren a otro. El anarquismo significa, la palabra, como definíamos hoy, utopía. Anarquismo significa gobierno, ¿sí? La palabra viene de gobierno, y cuando tienen la A adelante, sin, ¿sí? El prefijo A representa sin, entonces sin gobierno, porque arquía, que estaría ahí adentro de la palabra anarquía, es gobierno. Entonces, este sin gobierno, ellos creen que va a traer justicia a la sociedad. Bueno, los dejo por acá. Después seguiremos avanzando. Espero que hasta ahora les haya servido esta explicación. Les mando un abrazo y espero, como siempre les digo, vernos pronto.